Llevo 12 años clavando turnos en urgencias, y si hay algo que el título de enfermero te graba a fuego en el cerebro, es que los hospitales nunca duermen del todo, ni siquiera cuando las luces del pasillo se atenúan y el mundo exterior se apaga. E incluso en las noches más plácidas, cuando la sala de espera parece un museo de cera y solo se oye el zumbido eléctrico de los neones, algo siempre está ocurriendo en segundo plano. Un monitor pitando 3 plantas más abajo, una camilla rodando sobre el linóleo con un ritmo sordo y hueco, el silbido rítmico de un respirador mecánico, marcando el compás de alguien que ya no puede respirar por sí mismo. Es una sinfonía constante, una vibración de baja frecuencia que se te mete en los huesos y se queda ahí, incluso cuando te duchas al llegar a casa. Pero hay una franja horaria, una sola, que no se parece a ninguna otra. No es la 1 de la madrugada, cuando llegan los borrachos y las peleas de bar. No son las 5, cuando empieza el trajín de la limpieza y el café barato. Son las 3 de la madrugada, las 3 en punto. Y no es una superstición de personal quemado, ni un cuento para asustar a los residentes de primer año. Es una pauta matemática, una anomalía en el turno. Es el valle de la sombra, el momento exacto en que la barrera entre lo que somos y lo que dejamos de ser se vuelve tan fina como el papel de fumar. Aquella noche, la lluvia golpeaba los ventanales de la sala de espera con una violencia inusual, una lluvia fina, horizontal, helada, que hacía que todo el edificio sonara amortiguado, como si el hospital entero estuviera envuelto en capas y capas de algodón húmedo. Estaba solo en el control de enfermería. Turno tranquilo, benditamente tranquilo. Pocos ingresos, la mayoría en observación por cólicos nefríticos o bajadas de tensión. El silencio era tan denso que casi podía masticarlo, con sabor a polvo y a desinfectante de limón. A las 2 horas y 56 minutos, las luces del pasillo bajaron de intensidad durante un segundo exacto. No se apagaron. No saltó ninguna alarma de emergencia ni el generador arrancó con su estruendo diésel habitual. Solo un parpadeo, como si el edificio se hubiera pestañeado. Los monitores de los pacientes conectados hicieron un ruido seco, un clac electrónico sincronizado, como si todos hubieran inspirado al unísono. El zumbido eléctrico de las paredes quedó flotando en el aire, vibrando en mis dientes. Levanté la vista de la historia clínica que estaba rellenando. El bolígrafo se me resbaló de los dedos y rodó por el mostrador con un ruido escandaloso. El pasillo estaba vacío, demasiado vacío. Esa quietud antinatural, pesada, que precede a la catástrofe. Miré el reloj digital colgado sobre la puerta de suministros, ese que parpadea en rojo y marca el ritmo cardíaco del hospital como un metrónomo loco. 2:59. Siempre pasa igual. Ese silencio raro justo antes. El aire se vuelve espeso, huele a ozono y a algo más dulzón, como a flores podridas o a carne tejada al sol. A las 3 en punto sonó el timbre de llamada de la habitación 7. Esa habitación estaba vacía. Lo sabía con certeza absoluta porque yo mismo la había revisado hacía menos de media hora, siguiendo el protocolo de ronda de seguridad. Cama hecha, papel nuevo en el dispensador, sin historial asignado en el sistema. En la pantalla central figuraba como disponible, limpia. Aún así, el timbre seguía sonando. Un sonido agudo, insistente, rebotando en las paredes de gotelé como una pelota de goma. Pensé en un fallo eléctrico, un cortocircuito en el cableado viejo del ala oeste. No sería la primera vez que la humedad provocaba fantasmas en el sistema. Cogí la linterna pequeña Maglite de mi bolsillo, esa que nunca falla, la que pesa en la mano como una porra, y me levanté. Las rodillas me crujieron, un sonido seco en la quietud. El cansancio de 12 horas seguidas pesaba como plomo en los hombros, pero el deber llama, o al menos eso nos dicen en la carrera. Caminé por el pasillo. Mis crocs blancos hacían un ruido ridículo, flip flop, pero en ese silencio sepulcral sonaban como martillazos sobre una lápida. Cada paso resonaba más de lo normal, con un eco retardado, como si el sonido tardara demasiado en desaparecer.
La puerta de la habitación 7 estaba cerrada. Fruncí el ceño. No recordaba haberla cerrado. Siempre las dejamos entreabiertas por si hay que oír a los pacientes, por si se ahogan en su propia saliva. Empujé despacio. La madera barnizada estaba fría, helada, como si hubiera estado fuera en la nieve. La habitación estaba exactamente igual que antes. Cama articulada vacía, luces de techo encendidas, el monitor de pared apagado y cubierto con su funda de plástico azul. Nada fuera de sitio. Todo aséptico, todo normal, excepto por una cosa. El papel de la camilla estaba hundido. No mucho. Apenas unos centímetros en el centro, una depresión ovalada perfecta, pero lo suficiente. La huella era inequívoca. Parecía que alguien se hubiera sentado ahí, en el borde, con las manos apoyadas en los muslos. Alguien de peso medio. Alguien que acababa de levantarse y cuyo calor aún no se había disipado del todo. El timbre dejó de sonar de golpe. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Sentí un frío en la nuca, ese tipo de frío que no tiene que ver con la temperatura ambiente, ni con el aire acondicionado puesto a 19 grados. Es un frío reptante, primitivo. La alarma de lucha o huida que se activa en el tronco encefálico y te dice corre sin usar palabras. Hola, dije. Mi voz sonó débil, estúpida, absorbida por las paredes. ¿Hay alguien ahí? El monitor de pared se encendió solo. No hubo transición. La pantalla negra pasó a verde fósforo en un parpadeo cegador. Primero apareció la línea base, plana y verde. Luego, de golpe, una lectura. Frecuencia cardíaca, 132. Saturación O2, 94%. Presión arterial, ilegible. Todo normal para alguien en estrés agudo, alguien asustado, excepto porque no había nadie conectado. Los cables colgaban del techo como serpientes muertas, balanceándose levemente. Di un paso atrás. Mis talones chocaron con el marco de la puerta con un ruido sordo. El monitor pitó una vez más, un sonido largo, descendente, lúgubre. Y durante un segundo exacto, la línea verde se volvió completamente recta. Asistolia. Muerte clínica. Después, como si nada hubiera pasado, la línea volvió a ondular, marcando un ritmo sinusal normal demasiado rápido. No, murmuré. No, no, no. El aire se volvió espeso, casi masticable. El olor a desinfectante de limón barato desapareció de golpe. Fue sustituido al instante por ese olor que había notado antes en el pasillo. Algo dulce, pesado, metálico, como hierro húmedo, como sangre vieja que lleva horas fuera del cuerpo. Entonces lo oí. Respiración, no fuerte, no agitada como la de un asmático en crisis. Era una respiración superficial, trabajosa, húmeda, de alguien que duerme mal y tiene pesadillas. Un sonido viscoso, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Venía de la cama. Miré la camilla. El hundimiento en el papel blanco se hizo más profundo. Se extendió hacia los lados, como si un peso invisible se recostara del todo, estirando las piernas. El papel crujió despacio. Rick, estirándose bajo una tensión que no podía ver, pero que podía sentir en mis propios músculos. Me acerqué, con el pulso martilleándome en las sienes tan fuerte que me dolía la cabeza. La linterna temblaba en mi mano, haciendo bailar las sombras. ¿Puede decirme su nombre?, pregunté. La frase automática. El piloto automático de enfermero intentando salvarme, intentando poner lógica a lo imposible. La respiración se detuvo. Durante 5 segundos eternos no pasó nada. Solo el zumbido del neón y mi propio corazón a punto de estallar. Luego, una voz. No salió de ningún sitio concreto. No movió el aire. No tenía dirección. Simplemente apareció dentro de mi cabeza, o quizás justo detrás de mi oreja izquierda, susurrada. No sabía que había muerto, dijo. Era una voz de hombre joven, rota, confundida, con un acento que no supe ubicar. Tragué saliva. El nudo en mi garganta era del tamaño de un puño. ¿Cómo se llama?, repetí aferrándome a la rutina. Ren, respondió.
Ren Calloway. El nombre no me sonaba de nada, pero algo en la forma en que lo dijo, como si le costara recordar las sílabas, como si llevara mucho tiempo intentando recordar quién era. Ren, ¿sabe dónde está? Pregunté. Intenté sonar calmado, profesional, como si esto fuera una crisis de ansiedad y no una pesadilla. Iba de camino al hospital, dijo. Me dolía el pecho, mucho, como si me pisaran. Luego, luz. Y luego, no recuerdo el resto. Miré el monitor por instinto. Marcaba signos vitales normales. Un chico sano, un chico vivo. Ren, dije con cuidado, midiendo cada palabra, caminando sobre cáscaras de huevo. ¿Recuerda un accidente? Una ambulancia, sirenas, silencio. El papel de la camilla se tensó visiblemente. Las arrugas se marcaron más, como si apretara los puños. No llegué, dijo finalmente. La voz sonaba triste, terriblemente triste, con una resignación que pesaba toneladas. Me quedé a medio camino, en la curva del puente. En ese momento, lo entendí, no del todo, pero lo suficiente. El frío en la nuca se convirtió en hielo líquido bajando por mi columna vertebral. Saqué el móvil con la mano temblorosa. La pantalla me cegó en la penumbra. Busqué rápido. Accidente tráfico N340. Noticias de hace 3 días. Joven fallece en traslado tras colisión frontal. Rense, 24 años. Fallecido antes de llegar a urgencias. La foto era él, o al menos la versión viva de la voz que tenía detrás. Ren. Dije en voz baja, casi un susurro, sintiendo que las lágrimas me picaban en los ojos sin permiso. Su familia ya ha sido avisada. El equipo hizo todo lo posible. No sufrió. El monitor pitó una última vez. Un sonido suave, de aceptación, de rendición. El hundimiento en la camilla empezó a desaparecer. El papel se alisó poco a poco, elevándose como si alguien se levantara despacio, con dolor en las articulaciones, con el peso de años quitándose de encima. Gracias, susurró la voz ahora más lejana, como si se alejara por un túnel largo y oscuro. Pensé que nadie se daría cuenta. Pensé que solo estaba perdido. El olor a hierro se disipó de golpe. El aire volvió a oler a limón industrial y a polvo. El monitor se apagó solo. Plop. Oscuridad. La habitación 7 quedó vacía. Solo una cama deshecha por un fantasma y un papel arrugado. Miré el reloj digital en la pared. Sus números rojos sangre. 3 horas y 12 minutos. Salí al pasillo con las piernas flojas como si fueran de gelatina. Cerré la puerta de golpe. El ruido retumbó como un disparo. Nadie había oído nada. En el puesto de control, la auxiliar dormitaba con la cabeza apoyada en los brazos, ajena a todo. En el sistema, la habitación 7 seguía figurando como vacía, limpia. Pero yo ya sabía una cosa. A las 3 de la madrugada, algunos pacientes no vienen para ser tratados. No vienen buscando morfina, ni curas, ni un médico que les mire una herida. Vienen para ser reconocidos. Vienen para que alguien firme su acta de defunción. Vienen para dejar de estar perdidos. Y esa noche, con el sabor metálico aún en la boca y el temblor en las manos, supe que solo acababa de empezar. Me temblaban las manos tanto que derramé el café sobre el teclado. No mucho, apenas unas gotas marrones que se deslizaron entre las teclas como sangre diluida, pero el susto me hizo saltar del asiento. El corazón me martilleaba en la garganta, un tamborileo frenético que ahogaba el zumbido habitual de los monitores. Miré la pantalla del sistema de admisiones, esperando ver un error, un fallo de píxeles, cualquier cosa que me dijera que mi cerebro, fatigado por 14 horas de guardia, me estaba jugando una mala pasada, pero la pantalla seguía ahí, brillando con esa luz azulada y clínica que nunca parpadea. Habitación 7, estado, alta, fecha de alta, hoy, hora, 3 horas y 13 minutos. Motivo, reconocimiento efectuado. Tragué saliva notando el sabor metálico de la adrenalina en la boca. Reconocimiento, no defunción, reconocimiento. Como si Ren Calloway solo hubiera venido a fichar,
a asegurarse de que su nombre estaba en la lista antes de irse a dormir para siempre. Me pasé la mano por la cara, notando la barba de 3 días raspar contra la palma. Necesitaba un cigarro. Necesitaba salir a la lluvia. Necesitaba que alguien me dijera que estaba loco. Pero estaba solo. La auxiliar, Marta, seguía con la cabeza apoyada en el mostrador de recepción, emitiendo un ronquido suave y rítmico, que en cualquier otra noche me habría parecido molesto, pero que ahora sonaba como la única prueba de que la realidad seguía existiendo. Miré el reloj, 3:19. Solo habían pasado 7 minutos desde que Ren se fue, pero parecían horas. El silencio había vuelto, pero era un silencio diferente. Ya no era expectante, era expectorante, como si el hospital estuviera conteniendo la respiración después de un esfuerzo. Volví a la silla, intentando calmar el temblor de las piernas. Es el cansancio, me dije. Hipoxia cerebral, estrés postraumático leve, alucinaciones hipnagógicas. Soy enfermero, conozco los diagnósticos, conozco las explicaciones lógicas, pero cuando el olor a hierro húmedo empezó a volver, suave pero persistente, supe que la lógica se había ido a tomar por culo junto con mi turno de descanso. Fue entonces cuando sonó el aviso. No fue un timbre de habitación, fue el sonido de la impresora de admisiones, ese chac, chac, chac mecánico y rasposo que siempre nos sobresalta. Una nueva hoja se deslizó hacia la bandeja. Me levanté, despacio. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, preparado para correr o para golpear algo. Cogí el papel, estaba caliente. Tinta negra sobre papel térmico blanco. Ingreso programado. Prioridad alta. Paciente, varón. Edad indeterminada. Origen externo. Hora de llegada estimada 3:20. Destino habitación 12. Se me cayó el papel de las manos. Flotó hasta el suelo como una hoja muerta. Habitación 12. Imposible. La habitación 12 llevaba clausurada 6 meses, desde que encontraron moho tóxico en los conductos de ventilación, desde que la paciente de la 11 tuvo aquella infección respiratoria que casi se la lleva al otro barrio. Yo mismo puse el precinto de seguridad la semana pasada, cinta roja y blanca, plastificada con el sello del hospital. Prohibido el paso. Mantenimiento. Nadie tenía la llave. Nadie tenía el código. Y el sistema acababa de asignar un paciente allí. Miré el pasillo hacia el fondo. Las luces parecían haber bajado otra vez de intensidad, pero esta vez no parpadearon. Se quedaron fijas en esa penumbra amarillenta, enfermiza. El aire se enfrió de golpe, bajando 10 grados en un segundo. El vaho salió de mi boca al exhalar. Marta, llamé, pero mi voz salió como un graznido. La zarandeé suavemente. Nada. Dormía tan profundamente que parecía sedada. Genial. Estaba solo. Cogí la linterna que pesaba menos que antes, como si mi miedo le hubiera quitado masa, y caminé hacia el ala oeste. El pasillo de la habitación 12 estaba al final de todo, pasado el almacén de sábanas, pasado la salida de emergencias que siempre pitaba. Mis pasos no hacían ruido. El linóleo, normalmente ruidoso bajo mis crocs, ahora absorbía el sonido. Fuft, fuft, como caminar sobre terciopelo o sobre musgo. A medida que me acercaba, el olor a desinfectante desapareció por completo. Fue reemplazado por ese olor dulzón y podrido de nuevo, pero mezclado con algo más, algo mineral, húmedo, olor a río, olor a cueva. Giré la esquina del almacén, y allí estaba. La puerta de la habitación 12. El precinto rojo y blanco colgaba a los lados, cortado limpiamente por la mitad, como si alguien hubiera pasado una cuchilla de afeitar invisible por el centro. Los 2 trozos de plástico se mecían suavemente, aunque no había corriente de aire. Me detuve a 3 metros. La linterna me temblaba en la mano, haciendo bailar el haz de luz sobre la puerta cerrada. ¿Hola? Pregunté. Estúpido. Siempre preguntamos, ¿hola? Como si fuéramos a recibir una respuesta educada. No hubo respuesta. Solo un sonido. Drip, drip, drip. Agua cayendo sobre metal o sobre plástico. Me acerqué más.
La puerta estaba entornada apenas un palmo. Empujé con la punta de los dedos. Se abrió con un gemido largo, lastimero, de bisagras oxidadas. La habitación estaba a oscuras, pero no del todo. La luz de emergencia del pasillo se colaba por la rendija, dibujando una línea roja en el suelo. Y en esa línea roja había agua. Un charco pequeño, oscuro, que se extendía desde debajo de la camilla hacia la puerta. Entré. El suelo estaba mojado. Mis zapatos chapotearon suavemente. El agua estaba helada. Enfoqué la linterna hacia la cama y el corazón se me paró. Había alguien sentado en el borde, un hombre. Llevaba ropa de calle, una camisa de cuadros y vaqueros, pero todo estaba empapado, pegado al cuerpo como una segunda piel oscura. El pelo, largo y lacio, le tapaba la cara. De sus ropas, de sus manos, de sus pies descalzos caía agua constantemente. Drip, drip, drip. El suelo alrededor de la cama era un lago en miniatura, pero lo más extraño era que no había fuente, no había tuberías rotas, no había lluvia entrando por la ventana que estaba cerrada y sellada con silicona años atrás. El agua salía de él, o mejor dicho, el agua era él. Señor, dije levantando la linterna para iluminarle la cara, no puede estar aquí. Esta área está. El hombre levantó la cabeza. La luz le dio de lleno en los ojos. Eran ojos abiertos, pero no miraban. Estaban velados, lechosos, como canicas sumergidas en leche. La piel de su cara era de un color gris azulado, la textura de la masa de pan cruda. Tenía los labios morados, casi negros. El coche, susurró. Su voz sonó como burbujas estallando bajo el agua, gorgoteante, húmeda. ¿Cómo dice? Pregunté dando un paso atrás. El agua me llegaba ya a los tobillos. El coche se fue al agua, repitió, más claro esta vez. Las gotas caían de su barbilla como un grifo mal cerrado. Yo intenté abrir la puerta, pero la presión no dejaba. ¿Ha tenido un accidente? Pregunté sacando el móvil instintivamente. Sin cobertura. 0 barras. Llevamos horas ahí abajo, dijo el hombre, y entonces vi sus manos. No tenía dedos. Bueno, los tenía, pero estaban hinchados, blancos, arrugados como pasas de uva, como si llevara días sumergido. Mi mujer está en el asiento del copiloto. No se mueve. Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal de arriba a abajo. Señor, necesito que me diga dónde está para pedir ayuda. El hombre negó con la cabeza. El movimiento hizo salpicar agua por todas partes. No hay ayuda, dijo. Ya es tarde para nosotros. Pero ellos... ¿Ellos? Pregunté. Los de atrás, los niños. Ellos sí. Ellos aún patalean. Me quedé helado. ¿Niños? 2, dijo el hombre. Se soltaron. Con el golpe, salieron por la luna trasera. La corriente es fuerte ahí en el meandro. Se los llevó. Tienes que encontrarlos, por favor. La linterna parpadeó. La bombilla estaba fallando. La luz se volvió anaranjada, débil. ¿Dónde? Grité perdiendo la compostura. Dígame dónde. El hombre levantó un brazo. La manga de la camisa se deslizó, revelando un reloj de pulsera digital. La pantalla estaba rota, pero los números parpadeaban. 3, 4, 7. Milla 347, susurró el hombre. Río abajo, bajo el puente de hierro. Búscalos. La luz de la linterna murió. Oscuridad total, solo el sonido del agua goteando. Drip, drip, drip. Y luego, un sonido nuevo, un suspiro largo, exhalado, como el aire saliendo de un neumático. Fe... Encendí la linterna del móvil con manos torpes. La cama estaba vacía. El charco de agua seguía ahí, extendiéndose hacia mis pies, pero no había nadie. El papel de la camilla estaba empapado, oscuro, con la forma perfecta de un cuerpo sentado. Me giré para correr, para salir de esa habitación maldita y choqué con algo, o mejor dicho, con alguien, una mujer. Estaba de pie en el marco de la puerta. Llevaba un camisón de hospital antiguo,
de esos de franela rosa, empapado también. El pelo le caía sobre la cara como algas negras, pero lo peor no era eso. Lo peor era que flotaba. Sus pies no tocaban el suelo mojado. Estaban a 5 centímetros del linóleo. ¿Tú eres el que escucha?, preguntó. Su voz era fina, como el roce de una tiza en una pizarra. Yo, balbuceé. Se llevaron a mis hijos, dijo, levantando la cabeza. Su cara estaba intacta, hermosa, pero terriblemente triste. El agua está muy fría y están solos. Tienes que decirles que mamá va, pero primero tienes que decirles dónde estoy. ¿Dónde? ¿Dónde está?, pregunté llorando ya sin control, las lágrimas mezclándose con el sudor frío. La mujer señaló hacia el techo, hacia la planta de arriba. En la 519, susurró. Me quedé dormida esperando, y cuando desperté ya no había nadie, solo el frío. La figura parpadeó, como una imagen de televisión con mala señal, y se desvaneció. El agua del suelo desapareció de golpe. No se fue por el desagüe. Simplemente dejó de estar. El suelo estaba seco. La habitación 12 estaba vacía, polvorienta, con olor a moho y a cerrado. Salí corriendo. No caminé. Corrí. Tropecé con mis propios pies. Me golpeé el hombro contra la pared, pero no me detuve hasta llegar al mostrador principal. Me dejé caer al suelo, jadeando, hiperventilando. Marta seguía durmiendo. El reloj marcaba las 3:35. Habían pasado 15 minutos, 15 minutos que parecieron una vida entera. Miré la pantalla del ordenador con terror. Habitación 12. Estado. Ocupado. Paciente. En espera. Diagnóstico. Ahogamiento. Y debajo, una nota nueva escrita en rojo, parpadeando. Habitación 519, por favor. Ella lleva 40 años esperando. Me cubrí la cara con las manos y grité. Grité hasta que me dolió la garganta. Grité porque sabía que no podía parar. Ren en la 7. El hombre del agua en la 12. La mujer en el pasillo. Y ahora, la 519. La planta 5 no existía tal y como la conocíamos, o al menos no para los vivos. Me levanté, temblando como un perro apaleado. Mis piernas eran de gelatina. Fui a la máquina de café, metí una moneda con dedos que no sentía mía y esperé a que cayera el líquido negro y amargo. Necesitaba cafeína. Necesitaba valor líquido. Mientras el vaso se llenaba, miré el pasillo que llevaba a los ascensores de servicio, el que estaba al fondo, el que no usábamos nunca. La luz de llamada estaba encendida, roja. Alguien lo había llamado y estaba bajando. Ding. El sonido del ascensor al llegar a la planta baja resonó como un cañonazo. Las puertas se abrieron lentamente. Dentro no había nadie, solo un charco de agua en el suelo y un olor intenso, insoportable, a río y a flores muertas. Y en el espejo del fondo, escrito con el dedo en el vaho, una palabra: sube. Miré el reloj, 3:40, la hora azul, la hora de los muertos, y yo tenía que subir, porque si no lo hacía, creo que habrían venido a buscarme a mí. El botón del ascensor de servicio estaba frío, casi quemaba al tacto, como si tuviera fiebre. Pulsé el 5. El metal cedió bajo mi dedo con una suavidad blanda, antinatural. Las puertas se cerraron con ese golpe seco, clank, que selló mi destino. No hubo música de hilo musical. No hubo voz femenina diciendo planta segunda, ropa y hogar. Solo el zumbido del cable y el sonido de mi propia respiración, entrecortada, rasposa, llenando la caja de metal. El ascensor empezó a subir, y con cada planta que ascendíamos, el aire se volvía más viejo. No es una forma de hablar. Literalmente, el olor cambiaba. El desinfectante y el plástico nuevo de la planta baja dieron paso a un olor a polvo, a papel amarillento, a sábanas que no se lavan desde hace décadas, a lejía seca. Cuando pasamos la segunda planta, las luces parpadearon y se apagaron, dejándonos en una penumbra rojiza de emergencia. El ascensor no se detuvo en la tercera.
ni en la cuarta. Siguió subiendo, traqueteando, como si el cable se hubiera soltado y estuviéramos cayendo hacia arriba. Sentí la presión en los oídos, ese dolor agudo que te taladra el cráneo. Pero no había cambio de altitud. Era otra cosa. Era la presión de cruzar una membrana. Ding. El sonido fue sordo, amortiguado, como si hubiera sonado bajo el agua. Las puertas se abrieron despacio, con una elegancia mecánica y oxidada. No estaba en la quinta planta que yo conocía. No había moqueta azul, no había máquinas de vending, no había carteles de prohibido fumar. Estaba en un pasillo largo, estrecho, con paredes de un color verde pálido, que se desconchaba en tiras largas, revelando el ladrillo rojo oscuro de debajo. El suelo era de baldosas hidráulicas, grises y blancas, algunas rotas, otras sueltas, que crujían bajo mis crocs como huesos viejos. Las luces del techo eran tubos fluorescentes largos, zumbando con esa frecuencia que te provoca migraña instantánea. Tss, tss. Parpadeaban al unísono, creando un efecto estroboscópico que mareaba. Miré el panel sobre la puerta. El número 5 estaba pintado a mano, con plantilla negra, descascarillado. 5, pero todo estaba mal. Todo estaba quieto. Había una sensación de abandono absoluto, de tiempo congelado, como si hubieran evacuado el edificio a toda prisa hace 50 años. Y nadie hubiera vuelto a entrar. Al fondo del pasillo, a la derecha, vi una puerta, la 519. Estaba entreabierta. Una rendija de oscuridad más densa que la del pasillo se escapaba por ella. Y de ahí venía el sonido, un tarareo, suave, monótono, una nana, nanita nana, nanita bien. Mi madre me la cantaba. El pavor me subió por la garganta como una bilis ácida, pero mis pies se movieron solos. No me obedecían. O quizás sí. Quizás era la única parte de mí que sabía que no había vuelta atrás. Caminé por el pasillo. Mis pasos sonaban huecos. Clac, 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 resonando en las paredes vacías. Pasé por delante de la 517. La puerta estaba abierta. Dentro había una cama de hierro, oxidada, con un colchón de lana marrón lleno de manchas. Encima de la mesilla, un vaso de agua con una capa de polvo gris de un dedo de grosor. Pasé por la 518. Vacía. Solo una silla de ruedas con las ruedas deshinchadas mirando a la pared. Llegué a la 519. La puerta tenía una mirilla de cristal reforzado, rota. El tarareo salía de dentro. Claro, ahora. Mi niño duerme soso. Empujé la puerta. No chirrió. Se abrió suavemente. La habitación era pequeña, cuadrada. Olía a flores muertas. Un olor dulce, empalagoso, como de rosas que se han podrido en el jarrón. Había una cama articulada, de las antiguas, de madera pintada de blanco. Y en la cama, sentada muy recta, con las manos sobre el regazo, estaba ella, Julia. Llevaba un camisón de hospital de franela, rosa pálido, con florecitas azules bordadas. El pelo recogido en un moño alto, pasado de moda, sujeto con una pinza de plástico blanco. Tenía la piel pálida, traslúcida, pero sus ojos eran dos pozos negros, sin fondo, que me miraban sin verme, o quizás viéndolo todo. Dejó de cantar. El silencio que quedó fue pesado, sólido. Llega tarde, dijo. Su voz no sonaba enfadada, sonaba cansada, terriblemente cansada, como alguien que ha esperado el autobús durante 40 años. Yo tragué saliva. No soy médico, soy enfermero. Me cortó ella. Sonrió levemente, una sonrisa triste, de lado. Lo sé, huelen a café y a miedo. Usted huele a las dos cosas. Di un paso dentro. La puerta se cerró sola a mi espalda. Clic. El pomo no giraba. Estaba atrapado. Me llamo. Empecé. No importa cómo se llame usted, dijo Julia, levantándose despacio. No cojeaba, flotaba a 2 centímetros del suelo. Importa si puede hacerlo. ¿Hacer qué? Pregunté, aunque lo sabía. Lo sabía perfectamente. Julia se acercó.
El frío que irradiaba era intenso, me quemaba la piel de la cara. Se detuvo a un palmo de mí. Olía a formol, a quirófano viejo. Dígame que está bien, susurró. Dígame que no me odia. ¿Qué? ¿Quién? Pregunté haciéndome el tonto por pura supervivencia. Clara, dijo el nombre como si fuera de cristal. Mi hija. Tenía 3 años cuando me quedé dormido. Bueno, no dormido. Se tocó el pecho, justo encima del corazón. Aquí. Me dijeron que era una operación de nada, que despertaría y me iría a casa a merendar. Y desperté. Pero no había merienda. Solo esto, este pasillo, esta luz. ¿Cuándo? Pregunté. Mi voz temblaba. 1984, respondió. 23 de noviembre. Hizo un cálculo mental frunciendo el ceño. Hace mucho. Demasiado. Se giró hacia la pared. Allí, colgado de un clavo oxidado, había un espejo pequeño, ovalado. Mire, ordenó. Me acerqué al espejo. No reflejaba la habitación, no reflejaba a Julia, reflejaba una calle lluviosa, gris, un cementerio. Vi a una mujer de espaldas, unos 30 años, pelo corto, abrigo negro. Estaba de pie frente a una lápida. Dejaba un ramo de flores. Giré la cabeza para mirar a Julia, pero ella estaba mirando el espejo con una devoción religiosa. Es ella, susurró. Es mi Clara. Saqué el móvil. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae. Abrí el navegador. Escribí en el buscador. Clara Ferrer, hija de Julia Ferrer, fallecida en 1984. Los resultados tardaron una eternidad en cargar. La conexión era pésima. La cobertura iba y venía. Pero al final, una foto. Una noticia de un periódico local digitalizado. Clara Ferrer, reconocida arquitecta, cumple 38 años. Había una foto de perfil. Era ella, la del cementerio. Leí el texto rápido. Huérfana desde la infancia, su madre falleció en una intervención rutinaria en el Hospital Central. Es arquitecta, dije en voz alta, sin pensar. Julia soltó un sollozo, un sonido seco, sin lágrimas. Los fantasmas no lloran. ¿Arquitecta? Repitió saboreando la palabra. Construye cosas, pone ladrillos. Qué lista. Se acercó más al espejo pegando la nariz al cristal. ¿Es feliz? Preguntó. La pregunta del millón. La pregunta que define el infierno o el cielo. Volví a mirar la imagen en el móvil ampliando la foto. Clara tenía los ojos rojos, hinchados de llorar, pero en la comisura de los labios, una mueca de paz. No parecía rota, parecía completa. Sí, mentí. O quizás no. Quizás la tristeza es compatible con la felicidad. Parece fuerte. Julia cerró los ojos. Una lágrima negra espesa rodó por su mejilla y cayó al suelo, donde se convirtió en polvo al instante. Entonces puedo irme, dijo. ¿Irse? ¿A dónde? A donde sea que vayamos cuando dejan de esperarnos, respondió. Se giró hacia mí. Por primera vez, sus ojos tenían luz, una luz cálida, amarilla. Dígale algo. No puedo. Dígale algo, gritó, y las luces del techo estallaron. Todos los fluorescentes reventaron a la vez, lloviendo cristales sobre nosotros. No me cortaron. Me atravesaron como si yo también fuera humo. Me encogí, cubriéndome la cabeza. Vale, grité. Vale, ¿qué le digo? Julia se calmó al instante. Las luces volvieron a estar enteras, como si nada hubiera pasado. El tiempo aquí no era lineal, era un círculo. Dígale. Su voz era un susurro. Dígale que el frío ya pasó, que no tuve miedo y que la silla que se rompió no fue culpa suya. ¿La silla? Sí, se cayó de la silla. Por eso me trajeron, por un brazo roto, y me quedé aquí. Dígale que no se sienta culpable, que mamá solo se fue de viaje. Asentí. Las lágrimas me corrían por la cara. No sabía por qué lloraba. Por ella, por mí, por la puta mierda de mundo que permite que esto pase. Se lo diré, prometí. Se lo juro. Julia sonrió, y esa sonrisa iluminó la habitación, borrando el moho, borrando el olor a podrido.
Por un segundo, la habitación 519 fue el lugar más bonito del mundo. Gracias, enfermero, dijo. Dio un paso atrás. Su cuerpo empezó a desvanecerse. Primero los pies, luego las piernas. Se estaba disolviendo en el aire como azúcar en el café. Ya puede bajar. El ascensor le está esperando. ¿Y usted? Pregunté, extendiendo la mano hacia ella. Yo voy a merendar, dijo, y desapareció. El pop final, como el de una pompa de jabón al reventar, resonó en mis oídos. Me quedé solo en la habitación. El espejo volvía a ser solo un espejo sucio. El olor a flores se había ido. Solo quedaba polvo. Salí corriendo al pasillo. El ascensor estaba allí, con las puertas abiertas. Entré. Pulsé la planta baja. Bajada. Rápida. Sin paradas. Planta baja. Las puertas se abrieron y casi me caigo de bruces al suelo del vestíbulo principal. El ruido. El bendito ruido. El zumbido eléctrico, el pitido lejano de un monitor, el tecleo de Marta. Marta seguía durmiendo. Eran las 4:02. Solo habían pasado 20 minutos desde que subí. 20 minutos que valían por 20 años. Me apoyé en el mostrador, jadeando. Miré la pantalla del ordenador. Habitación 519. Estado. Limpia, disponible. Habitación 12. Estado. Limpia, disponible. Habitación 7. Estado. Limpia, disponible. Todo normal, todo borrado.